Amigos, es un placer poder saludarles como cada semana a través de este canal y agradecer a todos aquellos que se toman unos minutos de su tiempo para poder ver y compartir los videos que realizamos, siempre con la finalidad de fortalecer las relaciones laborales de los 125 municipios de este maravilloso Estado de México. Estamos realizando en este momento el video número 9 de esta charla entre amigos con los compañeros del Movimiento de Maestros y Maestras con Morena. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga la doctora Graciela Escobar Monroy de la poderosa región número 10 y pues doctora Graciela, bienvenida a esta sala. David, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos desde Atlacomulco y desde toda la región norte para todos ustedes. Gracias. Excelente, la región norte del Estado de México. Nos acompaña también el maestro en Derecho, Óscar Juárez Cárdenas, de igual manera de la poderosa región número 10. Óscar, bienvenido a este espacio. Gracias, David, por la invitación, estimada doctora Graciela. Muy buenos días. Óscar, si me lo permites, y en este orden de ideas me gustaría iniciar esta charla entre amigos con las damas. ¿Te parece adecuado? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a iniciar. Chelita, me gustaría iniciar preguntando, ¿qué es el despertar de conciencias? Híjole, yo creo que es un tema muy importante, sobre todo porque implica que nos hagamos conscientes, que podamos conocer lo que estamos viviendo, que podamos reflexionar lo que está pasando y en ese sentido poder transmitirlo a alguien más es importante porque nos va a permitir lograr que las personas se den cuenta de manera objetiva lo que está pasando y que independientemente de la afiliación o de la cuestión política que tengas, que seas objetivo en ver qué está pasando, qué está sucediendo y a partir de ahí podamos hacer una toma consciente de decisiones y analizar y reconocer qué está bien, qué está mal, poderlo sobre una balanza, darlo a conocer y ser propositivo, siempre en el afán de mejorar y de mejorar todos los sectores de la sociedad, absolutamente todos. Mejorar todos los sectores de la sociedad en todos los sentidos, yo creo que sería lo más adecuado o pertinente, pero quiero comentar que después de la marcha de apoyo al INE y que movilizaron como 100,000 personas, algunos medios trataron de minimizarla. La verdad es que yo no lo visualicé así, más bien pensé que la situación se podría poner difícil o complicada rumbo al 2024, pero cuando el presidente convoca la marcha del día 27 y donde hubo 1,200,000 personas, no solo se llenó el Zócalo, la verdad es que se llenó la Ciudad de México en términos generales. Preguntaría a mi estimado Óscar, ¿por qué se une el movimiento magisterial a este despertar de conciencias? Bueno, pues David, muchas gracias. Reitero la invitación a ti, al diputado Abraham Sarone, a este importante medio de comunicación, de expresión y que, aunque es dirigido a población abierta, como cualquier material periodístico, señaladamente a los maestros que nos escuchan. Y ha hecho una importante reflexión la maestra Graciela en el sentido de la importancia que ha venido teniendo para la sociedad mexicana el movimiento de la Cuarta Transformación. Pues un despertar es como cualquier despertar de nosotros en la mañana, una antecede el que estamos dormidos. Vivimos una etapa importante que es esa etapa de sueño y pesadilla, además, con muchas pesadillas en esa etapa de sueño, y que tiene que ver con lo que es el neoliberalismo, el periodo comprendido señaladamente de Miguel de la Madrid, aunque hay que decir que José López Portillo pues defendió el peso como un perro y a qué nos llevó, lo recuerdo, era yo chamaco, y Luis Echeverría Álvarez también, que no tuvo buen éxito. El último gran presidente que tuvo este país fue Adolfo López Mateos, mexiquense. Entonces estamos viviendo una etapa, la Cuarta Transformación, significada por esa renovación en la idea de cambio hacia lo que se había venido presentando en todos los ejes sociales. O sea, la corrupción no solamente perjudicaba al campesino, al obrero,
al transportista, sino también al maestro, ¿verdad? Dentro de las instituciones educativas, pues porque no se daban los servicios adecuados en las instituciones de salud, porque a lo mejor en los sistemas de relevo dentro de las instituciones educativas tampoco se hacía de una buena forma. Y además también es importante la participación del magisterio en esta transformación, porque hay que decirlo que todos los movimientos importantes en este país han participado maestros en lo individual y en lo colectivo. Yo solo por recordar, uno en la etapa de la Reforma, Ignacio Manuel Altamirano, fundador de la Escuela Nacional de Maestros, fue un extraordinario orador. Él nació en Tixla, cuando Tixla Guerrero era todavía parte del Estado de México, pero participó con la espada porque era coronel del ejército, un gran literato, un gran orador, pero a la par un gran maestro, un gran educador. Y con él miles de maestros que también contribuyeron en la época de la Reforma. Y en la Revolución Mexicana, éramos 15 millones de mexicanos al inicio de la Revolución, 1 millón de muertos, y al terminar la Revolución Mexicana está ante el gran reto de la reconstrucción nacional en todos los ejes. Y a la educación le tocó enfrentar en un solo golpe 3 retos fundamentales, que era construir la infraestructura educativa del país, porque hay que recordar que la Constitución además estableció la educación laica y de un golpe sacó muchos establecimientos religiosos que impartían la educación primaria, y entonces era la tarea de construir escuelas primarias, de preparar los cuadros profesionales, porque no había maestros, habían sido tradicionalmente los religiosos los que impartían educación, y entonces nacen muchas escuelas normales en el país. Y el tercer y gran reto fue poder abatir el analfabetismo, que en ese momento era de 6 millones de 14, 6 millones eran analfabetos. Así es que la participación del maestro, por esa gran sensibilidad social, el acercamiento que tiene en comunidades, en colonias, con alumnos y con padres de familia, es muy importante. Pero más allá, yo creo que la participación del maestro en este despertar de conciencias tiene que ver con lo que opera dentro de su enseñanza día a día, porque el maestro es el que nos invita permanentemente a que sigamos los valores éticos, a que sigamos los valores históricos de nuestro país, que respetemos a nuestros símbolos. Y mira, en el programa del Partido Liberal, que ahorita quisiera hacer más adelante una mención, en una parte sustancial de este programa se decía que se incluyera el civismo dentro de los programas de educación, y vimos que el periodo neoliberal suprimió dentro de los programas de primaria el contenido cívico, cambió las fechas de celebración que no se celebraban el mero día, sino que se celebraba el otro día, el lunes o viernes. Ahí el presidente Fox sacó a Juárez de los Pinos, si recuerdan, fue muy sonado, y entonces es un intento, es que son simbolismos, pero es un intento de borrar la historia. ¿Y quiénes son los que nos recuerdan la historia? Nuestros valores éticos, pues los maestros. Por eso es importante la participación en la transformación. La participación del magisterio. Yo sigo reconociendo 3 figuras a lo largo de la historia que considero verdaderamente importantes, porque parece que no, pero en muchas comunidades todavía 3 figuras se reconocen: la del sacerdote, la del médico y la del docente. Sí. El docente, que sigue siendo motor, ¿no?, de generador de cambio en sus comunidades. En este sentido, estoy más que convencido que la cuarta transformación se está convirtiendo en una avalancha que muy difícilmente la oposición va a poder parar en las próximas elecciones. Gracielita, mi pregunta sería: ¿por qué invitar a todos los sectores sociales a la reflexión? Invitar a la reflexión, yo creo que es importante, sobre todo porque Morena
es un movimiento incluyente, en donde todas las expresiones sociales y los sectores sociales pueden participar, pero participar de manera libre, de manera no condicionada, no agrediendo, sino respetando. Entonces, en ese sentido, considero importante poder invitar a todos los sectores, porque en Morena se pondera el bienestar social de los más necesitados, pero también el bienestar social de los que trabajan y trabajan de manera honrada, que trabajen haciendo bien las cosas, atendiendo a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, que es importante. Ahora, ¿por qué también? Porque es invitar a que se integren, porque nos invita a una reflexión, a reflexionar de manera objetiva y con fundamento, con conocimiento de causa, qué está pasando, por qué está pasando, qué está afectando, qué decisiones inciden, qué decisiones benefician, qué situaciones nos pueden llevar a realizar un análisis de la situación que queramos ver, independientemente del sector social, pero que busquemos ser mejores, que busquemos mejorar las condiciones tanto de los empresarios como de los trabajadores, como del magisterio, como de cualquier servidor público, así como de cualquier vendedor ambulante, como de cualquier persona. Entonces yo creo que es importante poder integrarnos para hacer las cosas bien, pero hacer una toma de decisiones consciente con base en el conocimiento, no dejarnos llevar por una ola o por una amenaza o por una tarjeta, que nos dejemos llevar por una conciencia, por un análisis y podamos decidir, y que independientemente de lo que hagamos, seamos profesionales y seamos responsables de lo que estamos decidiendo y por lo que estamos luchando. Creo que eso sería lo más importante para mí. Lo más importante. Con la marcha del 27 de noviembre, yo empecé a reflexionar sobre todo lo que pude vivir en la manifestación, que fue una marcha ordenada, la gente no gritó consignas ofensivas a los adversarios, dice el presidente. Y entonces me surge la pregunta, mi estimado Oscar, ¿existe una justicia social como eje de las políticas públicas de la Cuarta Transformación? Bueno, es una aspiración en este momento, y yo creo que es la bandera que enarbola el presidente de la República, regresarle ese sentido social al servicio público. Los sistemas neoliberales de gobierno se caracterizaron por hacer del ejercicio del poder un negocio. O sea, era el perfil empresarial del político dentro del servicio público, y que es propio de los gobiernos del PAN. Lo que se llaman gobiernos gerenciales, donde se dice que el gobierno debe de ser eficiente, eficaz. Todo eso está bien visto desde que una empresa, pues tú llegas a una empresa y todo está ordenado, ¿no? La misión, la visión, todos esos conceptos que se han incorporado del mundo empresarial al mundo, a la parte de la administración pública. Todo eso es correcto. Lo que no es correcto es cuando ya se ve el ejercicio del gobierno como un negocio personal y particular de quien detenta el poder, porque necesariamente choca en dos aspectos. Uno, o es conflicto de intereses, porque pues el que está prestando el servicio es tu cuñado, tu amigo, y lo estás beneficiando, y de alguna forma él te beneficia, aunque indirectamente no se pueda comprobar la corrupción. O por otra parte es corrupción verdaderamente directa por el manejo inadecuado de los recursos, porque no aplicas la totalidad de los recursos, y se da el caso, como es el caso de la estafa maestra, donde la totalidad de los recursos no se pueden comprobar. Entonces, ¿cuál es el perfil social de una política pública de administración? Pues está perfilado dentro de nuestra conciencia constitucional y social desde el nacimiento de nuestra república. José María Morelos dijo en el punto número 12 de los Sentimientos de la Nación que las leyes que dictaran el Congreso fueran tales que obligaran a las personas al constante perfeccionamiento, pero que las retiraran de la rapiña y del hurto.
pero que a la vez se aumentara el jornal del pobre, o sea, el pago, para que lo hiciera más virtuoso y dejara de cometer agravios sociales, robos y cuestiones así. Pero dice que se modere la opulencia y la indigencia. Lo dijo José María Morelos y Pavón. Entonces estamos a 200 años y todavía estamos en ese problema. En esa condición. Los opulentos, que son 300 o 400, que tienen mucho, y 60 millones de mexicanos en extrema pobreza, más las clases medias que no tienden a ir hacia arriba, sino hacia abajo. Y dentro de ellos nos colocamos los profesionistas, los maestros, ¿verdad?, que vamos viendo. Entonces, una administración pública con una visión social tiene que ver con gobernar a favor de los beneficios de la gente y sobre todo, primero, como dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, porque si alguien en la mañana no tiene un pan para desayunar o en la tarde para comer, pues si nosotros tenemos por lo menos eso y un poco más, pues la administración debe ver para esa parte. Entonces, de lo que se trata ahora es que si el presidente a nivel federal está haciendo lo propio con los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como la pensión para adultos mayores, todos los programas que van dirigidos a ese sector, pues que hagan lo propio los gobiernos de los estados, que esa transformación llegue a todos los estados de la República. Hoy en día ya gobierna Morena 22 estados, pero que se extienda y que incluya también obviamente el Estado de México para que tengamos un gobierno con vocación social y ahora con un agregado que dijo el presidente en esta manifestación y que le llamó el humanismo mexicano, y que quiere decir que el centro de las políticas públicas en este país no sea el interés del dinero, el enriquecimiento personal, sino el servicio a los seres humanos. Apoyar a los más necesitados. Fíjate que ya que comentas esta situación, la semana pasada confirmaban el incremento salarial del 20% al salario mínimo, algo sorprendente, pues el salario mínimo durante el sexenio de Vicente Fox fue de 38 pesos y a su cierre 47, en tanto que en el sexenio de Felipe Calderón fue de 49 y a su cierre de 60 pesos. Para el caso del presidente Peña lo recibió en 63 pesos y lo cerró en 88,36 centavos. En promedio su salario no fue mayor a los 20 pesos durante todo su sexenio. Gracielita, ¿cómo podemos apoyar para que la cuarta transformación se consolide? Creo que podemos apoyar desde la congruencia. Podemos apoyar siendo congruentes en el decir y en el hacer. Podemos apoyar no teniendo miedo. Podemos apoyar callando el silencio, es decir, hablar lo que vivimos, lo que sentimos y cómo ese monstruo del sistema estatal va sobre ti, va sobre algún servidor público y amedrenta, amenaza, pretende mantener callado, pretende mantener ocultado, pero creo que el hablar, el poder manifestarlo, independientemente de nos muevan a donde nos muevan, podemos seguir haciendo esto y ser congruentes, porque yo creo que la mejor manera de hacerlo es siendo profesionales en lo que hacemos y que independientemente en donde nos desempeñemos, ¿qué otra cosa podemos hacer? Promover ese pensamiento crítico que implica primero yo poseerlo, implica primero analizarme yo, revisar qué tengo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy teniendo, hacer un análisis profundo de qué está pasando en mí, tomar una conciencia, tomar decisiones, porque solo a partir de que yo pueda hacer esa conciencia personal, podré incidir en mi primer círculo, y mi primer círculo por supuesto que es la familia. Y a partir de mi familia, pues en lo laboral y en lo social, pero no diciendo mentiras, no mintiendo. Tenemos que hacerlo siendo congruentes, siendo profesionales y que podamos poner sobre la mesa
los puntos de análisis, los puntos de coincidencia, los puntos de no coincidencia y poder revisar qué sí, qué no y ser propositivos. Y yo creo que otra de las cosas que podemos hacer precisamente es incidir de manera positiva. Incidir de manera positiva en mí, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, para que todos podamos tener un mejor estado de bienestar. Y creo que es muy importante poder hacerlo de esa manera. Yo así lo considero. Fíjese que al inicio, pues lo primero que va tocando uno, pues es nuestro primer círculo, efectivamente la familia, y de ahí nos extendemos hacia las escuelas. He tenido la posibilidad de estar en gran parte de algunas comunidades en el Estado de México y platicar con diferentes compañeros maestros. Decía mi amigo Alex en la reunión que tuvimos en el conversatorio que tuvimos con los compañeros de la 4, que son morenistas de closet, ¿no? Pero la verdad es que muchos se sienten amenazados, se sienten temerosos de las autoridades educativas. Hablo de supervisores escolares, directores, que de alguna u otra forma, muchos de ellos, por no decir todos, muchos de ellos pues llegaron a esta situación por la relación con el partido en el poder que tenemos en el Estado de México. Óscar, ¿por qué es importante el magisterio para la transformación? Pues mira, tú lo comentas, esta expresión de morenista de closet. Yo creo que el maestro es un ente primeramente preparado, muy preparado, porque el maestro no deja de estudiar, cursa su escuela normal, pero a diario al preparar su clase sigue estudiando, en el nivel que esté, en kinder, en primaria, en secundaria, en preparatoria. Entonces, en primer lugar es una persona informada, pero aparte de estar informada, el día a día en la comunidad, el saber qué hace el delegado, qué hace el presidente, sabe, tiene el termómetro verdadero de lo que acontece. Por otra parte, también sabe cómo se comporta la estructura del Estado hacia arriba, del gobierno del Estado y del gobierno federal en cuanto a prestaciones, servicios, equipamiento de escuela. Entonces, y además tiene una permanencia en esas, hay veces que dura 10 años, 15 años en un lugar, 8 años. Entonces, conoce la comunidad y los gobiernos los conoce periodo por periodo, sexenio por sexenio. Nadie puede llegarle a decir a un maestro si el gobierno invierte o no invierte en educación, si cumple o no cumple con las prestaciones fundamentales y colaterales, y por lo tanto la decisión que asume el maestro en materia política es altamente informada y con una profunda convicción, que como tú dices, evidentemente a veces no la hace pública, no la hace patente, y espera el momento, y que como cualquier persona, cuando tú no estás de acuerdo, puedes pasar a hacer tu manifestación de inconformidad a través del depósito de votos. No quiero que me sigas representando. O bien, por otra parte, puede ser pasando al activismo directo dentro de la sociedad. Y yo aquí haría una invitación a los maestros para que participen de manera explícita. Tenemos un marco constitucional amplio que garantiza nuestra libertad de expresión, nuestra libertad política paramilitar, que no son los tiempos de antes. Ya no son los tiempos de antes. Donde hay que quedarnos al margen, y si no eres afín a lo que dice tal o cual partido, te vamos a perseguir y te vamos a callar, o vamos a silenciarte, o te vamos a cambiar de región, que es muy común en los maestros, ¿verdad? Sí. Si el maestro no es incómodo, te mandamos ¿no? Si eres de Teocupilco, te mandamos hasta Ecatepec, ¿verdad? Sí. Entonces, esas prácticas deben de cesar para que verdaderamente estemos en un ambiente democrático, donde el maestro, como cualquier ciudadano, con libertad, independientemente de su función en clase,
pueda expresarse libremente en el marco de las garantías constitucionales que tenemos. Y tenemos un marco legal laboral, ¿no? También ahí en ese marco, ya que lo comenta yo el fin de semana pasado, me decían algunos compañeros maestros que tuve la oportunidad de platicar con ellos, que ya en las escuelas, cuando menos de la región en donde yo trabajo, dice, y los videos del Pataní, dice que nada más anda hablando de las leyes y los artículos, ¿no? Pero no estamos en contra del sistema, simplemente queremos que se respete el marco legal en donde se mueve el maestro, ¿no? Para que no se sienta perseguido o amenazado. Bueno, mira, yo en esto quiero hacerte una acotación, porque muchos claman por el respeto al marco legal, pero yo creo que a veces el marco legal elaborado en esta etapa del neoliberalismo fue de eliminación de derechos. Cuando la Constitución de 1917 maximizó derechos sociales, fue extensiva al establecer 8 horas, salario mínimo, la protección de indemnización en riesgos de trabajo, y luego se publicó la Ley Federal del Trabajo también. Bueno, pues sucesivos gobiernos fueron acotando derechos, entonces te fuimos quitando a través de leyes secundarias, ¿no? Sí, o modificaciones a la misma Constitución, ¿no? o la reforma de la Constitución. Cuando celebramos el centenario en el 2017, dije, pues es que esta Constitución prácticamente es otra, de tantas reformas que cada sexenio le fueron haciendo, implementando. Así pasa con las leyes secundarias. Un ejemplo es la ley del ICEMIN en sus sucesivas reformas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fueron? Minimizando derechos sociales. La jubilación era a los 55 años. 55 con 30 de servicio. Sí, y la llevaron a los 62, ¿no? A los 62. A los 62 años. ¿Qué está diciendo? Imagínate, de 55 a 62, ¿cuál es el margen de edad y cuántos maestros dejan de percibir? Ese es un ejemplo muy claro por lo tanto, lo que la Cuarta Transformación tiene que hacer es modificar otra vez el orden jurídico para volver a retomar derechos perdidos dentro del campo social. Y una de las partes más sensibles, y yo creo que es donde hasta el momento la Cuarta Transformación no ha trabajado con toda la profundidad, es la parte de los mecanismos de pensiones y los ahorros para el retiro. Sí. Esa es una gran caja que está ahí y que, bueno, también se envió al sistema privado para los trabajadores en general a través del sistema de ahorro. ¿Y qué ha pasado? Que cuando el trabajador ahorra toda su vida y cuando llega el momento, pues que desapareció la empresa, o que no están los ahorros, o que se invirtieron en o que no puede recuperar su Afore, ¿no? Su Afore, todo eso es uno de los puntos. Hay mucho que hacer, mucho que pensar y mucho que aportar. E insisto, si hay alguien que puede ayudar a este país, y este país se mantiene de pie, es por los maestros. A pesar de tanto golpe, de tanto saqueo que ha tenido el país, porque el maestro día con día está en el aula y está formando conciencia, porque también no toda la sociedad es negativa o es mala, ¿verdad? Hay una parte importante de personas que se dedican a producir, a trabajar, a estudiar. Y el maestro, más que nada, cumple con el postulado que ha repetido y repetido el presidente, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y eso está muy en parejo con lo que dijo Morelos cuando lo querían nombrar generalísimo, el generalísimo de Morelos, y dijo: yo quiero solo ser el siervo de la nación. Y los maestros son siervos permanentes desde el cumplimiento de la labor y que merecen mejores prestaciones, mejor trato, incluso en las clínicas a donde van a atenderse, ¿verdad? Toda una vida de buen trabajo, y cuando vemos que ya están grandes, que ya están en retiro, les cobran incluso otra vez un porcentaje de las medicinas, que es algo muy, muy grave y muy doloroso. En el caso del ICEMIN, hablando de los compañeros pensionados, pensionistas y jubilados,
el 6%, ¿no? El 6%. Que ya es ilegal, hablando del artículo 33, que sufrió un revés en el 14, ¿no? Porque se supone que ya cumplieron, o sea, ellos ya cumplieron, durante sus años de servicio ya pagaron para que gocen del servicio y no es necesario que les vuelvan a cobrar, les están volviendo a cobrar. En la publicación muy interesante del movimiento Transformación Educativa que ustedes están promocionando, leía el licenciamiento en terapia intensiva. Bueno, ¿y qué otras instancias de nuestro estado están en terapia intensiva? Pues hay que entrarle a estudiar. Hay que darle una buena revisada a esa condición. Así es. Amigos, Graciela, Oscar, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este espacio. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría saber si hay algo más que agregar, algún comentario, alguna aportación. Claro que sí. En primer lugar, agradecer al movimiento de maestras y maestros con Morena por este espacio, por el privilegio de poder estar aquí con nosotros, por el poder estar contigo, David, en este importante canal, y que esperamos que podamos contribuir a que tengas más seguidores. Agradecer a Oscar, compañero de muchas batallas, compañero de generación incluso. Entonces, agradecer a todos los que nos puedan escuchar y puedan seguir promoviendo este cambio de conciencias. Yo creo que otra de las cosas que yo puedo agregar es que las maestras y los maestros o los servidores o servidoras públicas que estamos en alguna dependencia de gobierno, finalmente así es, que podamos tomar conciencia, podamos ser auténticos y podamos no tener miedo a que el ejercer el poder por la lucha del poder mismo no es correcto, y que tenemos que ser congruentes y luchar por un estado de bienestar mejor, porque poder hacer esos cambios en el Estado de México es posible y podemos lograrlo invitando a todos los sectores de la sociedad, por supuesto, a que el próximo 2023 salgamos de manera consciente, salgamos de manera decidida a ganar la batalla maestra, porque la batalla maestra nos va a permitir cambiar las condiciones de muchos sectores de la sociedad, poder atender muchos aspectos, muchas ramas que es importante poder cubrir, poder atender, y sobre todo poder que todos los mexiquenses podamos tener un mejor nivel de vida digna. También quiero invitarlos a que ejerzamos nuestro derecho constitucional de poder expresarnos libremente, por supuesto sin afectar nuestras jornadas laborales, porque una cosa, y a eso me refiero cuando hablo de ser congruente. Si yo soy profesional en mi trabajo, también los demás deben ser profesionales respetando mi ideología y respetando lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso, porque soy una persona, soy un ser pensante con libre albedrío, y que es lo que a mí me ha permitido, y creo que es con lo que quiero poder cerrar este espacio, si me permites, adelante. Decir que de las mejores decisiones que he tomado en la vida es estar del lado de Morena, estar del lado correcto de la historia. De la historia. Muchísimas gracias, David. No, pues muchas gracias a ti, Oscar. Sí, pues agradecerte, David, a ti, al diputado Abraham Saroné, que encabeza ese gran movimiento de transformación magisterial en el Estado de México, y que yo estoy cierto que los maestros van a estar del lado de la gente, porque yo creo en el maestro como apóstol en la colonia, como transformador dentro de la comunidad. Esa gran sensibilidad la siguen teniendo los maestros, y ellos ven el sufrimiento del campesino, ven el sufrimiento del joven a veces abatido o triste. Qué triste es que el maestro escuche: maestra, no quedé en la universidad, no pude entrar a la universidad, no hay espacio, o que los encuentren después metidos en los vicios, todas las grandes tragedias que han cruzado a nuestro estado. Y yo estoy cierto que el maestro mayoritariamente va a estar en esta gran transformación que estamos ya arrancando en el Estado de México, y aquí vamos a estar cuando nos llamen, David, gracias, para estar dándole seguimiento al movimiento del Estado. Muchas gracias. Pues agradecemos
Amigos, muchísimas gracias. Espero a todos ustedes que pues nos ven en este canal. Si no están suscritos, puedan suscribirse, activen la campanilla de las notificaciones. Eso nos permite seguir creando contenido para todos ustedes. Y bueno, pues nos vemos en una siguiente ocasión, en un siguiente video. Recuerde ahí el Facebook y la página y el perfil personal, Juan David Jerónimo Sánchez. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye. Adiós.